Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una narrativa que es de verdad monumental, extraída del primer libro de los Reyes. Sí, es una crónica increíble de poder, de fe, de ambición y al final también de decadencia. Totalmente. Tenemos la historia de una nación en su punto más alto, la era dorada del rey Salomón, la construcción de esta maravilla del mundo antiguo. Ujú. Y luego cómo todo eso se fractura, cómo cae en la idolatría, la guerra civil. Exacto. Y por eso, para analizarlo, creo que lo mejor es seguir tres hilos que se van cruzando todo el tiempo, ¿no? A ver, Primero, la construcción y el significado del templo. Segundo, el papel de los profetas, que son una voz, súper conflictiva. ajá, Y tercero, las consecuencias del pecado, que son casi, diría, matemáticas en esta historia. Me parece perfecto. Empecemos entonces por el proyecto que definió toda esa era, el Templo de Salomón, el gran proyecto. su padre, David, lo había soñado, pero fue Salomón quien lo hizo realidad. Y no era solo un edificio, ¿cierto? Era... Una declaración. sí, Era una declaración, sí. Y la escala es asombrosa. Las fuentes describen una operación logística, masiva. claro. Salomón hace un pacto con Hiram, el rey de Tiro, para conseguir la mejor madera, cedro y ciprés del Líbano. Y moviliza a miles y miles de hombres. El texto habla de 30,000 hombres solo en levas para trabajar. Y se tallan, y esto lo especifican, piedras grandes, piedras costosas para los cimientos. O sea, la base misma tenía que ser algo sin precedentes. Hay un detalle de la construcción que siempre me ha parecido fascinante. Dice que las piedras se preparaban en la cantera, Ajá. de modo que durante la obra ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. A ver, ¿eso es realista o es más bien poético? Es una pregunta excelente. Y yo creo que es una mezcla. Por un lado, te habla de una planificación increíble, ¿no? Sí, como un set de Lego gigante. Justo. Pero el simbolismo es ineludible. El hierro era el metal de la guerra. Claro. Construir la casa de Dios en silencio, sin el sonido de las herramientas de guerra, era una declaración teológica potentísima. Este es un espacio de paz. Y una vez terminado, el interior es de otro mundo. Todo cubierto de madera y oro. Ninguna piedra samella. Un espacio perfecto. Puro, digno de la presencia divina. Y el momento cumbre es la dedicación. Llevan el arca del pacto al lugar santísimo y una nube, la gloria de Jehová, llena la casa, tan densa que los sacerdotes no pueden ni seguir trabajando. Exacto. Es como si Dios dijera, ok, acepto, me mudo a la casa que me construyeron. Pero en la oración de dedicación, Salomón no solo celebra, él pide que el templo sea un punto de referencia para el perdón. Si el pueblo peca, si hay sequía, si hay hambre, y rezan hacia el templo, él le pide a Dios que escuche desde los cielos y perdone. Es que esa oración es fundamental. Establece al templo como el epicentro de la relación de la nación con Dios. Pero, y aquí viene el giro, La condición. la condición, claro. Poco después, Dios se le aparece otra vez a Salomón, y la advertencia es, severísima. Le dice, si ustedes apartan y adoran a otros dioses, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, y esta casa yo la echaré de delante de mí. ¡Qué fuerte! La gloria del templo depende directamente de la fidelidad. Es una promesa, pero a la vez una advertencia brutal. Y esa advertencia nos lleva de cabeza al segundo tema, ¿no? Al papel de los profetas. Exactamente. Porque mientras los reyes construyen y los sacerdotes administran el templo, los profetas son como esa voz externa, incómoda. El contrapoder. El contrapoder justo. Un ejemplo dramático es cuando el reino de Salomón está a punto de romperse. La escena con el profeta Ahías. Sí. Se encuentra con Jeroboam, que era un oficial de Salomón, y a ellas toma su propia capa nueva. Y la rompe. La rompe en 12 pedazos y le dice a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Es un acto simbólico que está prediciendo y casi ejecutando la guerra civil. O sea, los profetas no solo anuncian el futuro, lo escenifican, lo encarnan. Sus acciones son el mensaje. No es solo una predicción, es una declaración. La división del reino es consecuencia directa del pecado de Salomón. Y ese rol de confrontación lo vemos de una forma todavía más intensa con Elías, ¿no?
Con Elías y el heno salir el máximo, sobre todo durante el reinado de Acab y Jezabel, que ya no es que coquetean con otros dioses. No, ellos institucionalizan la adoración a Baal. Exacto, es política de Estado. Y la escena en el Monte Carmelo es inolvidable. Elías desafía a 450 profetas de Baal a una prueba. Un duelo. Un duelo, sí. Cada uno prepara un sacrificio, pero sin prenderle fuego. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y es increíble el contraste. Los profetas de Baal gritan, saltan, se cortan a sí mismos durante horas. Y nada. Y Elías se burla de ellos. Les dice, griten más fuerte. A lo mejor su Dios está meditando. O tal vez duerme y hay que despertarlo. El sarcasmo es tremendo. Y luego le toca a él. Y él lo hace todo más difícil. Prepara su altar, lo empapa con 12 cántaros de agua, hasta que se llena una zanja alrededor. Elimina cualquier posibilidad de un truco. Y entonces ora. Y dice el texto que cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua. Es que esto no es solo un milagro. Es una demostración pública de poder para forzar una decisión. La pregunta que Elías le hace al pueblo al principio es el centro de todo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Justo. El profeta obliga a la gente a elegir, a salir de esa zona gris. La profecía, en ese sentido, es una fuerza que exige claridad moral. Y esa claridad moral nos conecta directamente con el tercer tema, las consecuencias del pecado, que en esta historia son tan predecibles como la gravedad. Es un ciclo. Lo vimos con el gran rey Salomón, el más sabio, que termina construyendo altares a otros dioses. Y la consecuencia directa es la profecía de Ahías y la división de su reino. Su pecado personal fractura la nación. Lo es que el ciclo se repite al instante. Jeroboam, a quien Dios le dio 10 tribus, tiene miedo. Un miedo político. Teme que si su pueblo va a Jerusalén a adorar en el templo, pues su lealtad vuelva al rey de Judá. Y por esa razón puramente política, manda hacer 2 becerros de oro. Y dice, «He aquí tus dioses, oh Israel». Es que ese acto se convierte en el pecado original del reino del norte. Claro, casi todos los reyes que vienen después son juzgados con la misma frase, «Anduvo en el camino de Jeroboam». Y la consecuencia para su propia dinastía es terrible. La aniquilación total. Cuando Baasa usurpa el trono, mata a toda la familia de Jeroboam, sin dejar alma viviente, dice el texto. Y añade, conforme a la palabra que Jehová habló. La conexión entre el acto, la profecía y la consecuencia es brutalmente explícita. Pero quizá el caso más escalofriante es el de Acab y la viña de Nabot, porque es muy personal, ¿no? Acab desea la viña de este hombre, Nabot, que está junto a su palacio. Y Nabot se niega a venderla. Y la razón que da es clave. Es la heredad de mis padres. No es solo tierra, es su identidad. Y Acab, el rey todopoderoso, se deprime. Se va a su cama a hacer un berrinche. Es casi infantil. Y ahí entra su esposa, Jezabel, y le dice, básicamente, tú no eres el rey, tranquilo, yo me encargo. Y lo que hace es terrible. Orquesta un juicio falso. Usa a 2 hombres perversos para acusar a Nabot de blasfemia. Y lo matan. Lo apedrean. Y Jezabel le dice a Acab, levántate y toma la viña, porque Nabot no vive. Es un abuso de poder absoluto. Y la respuesta divina es inmediata y específica. Elías aparece en la viña recién robada y le da la sentencia de Dios. No mataste, y también has despojado. Y luego le dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y años después, Acab muere en batalla. Llevan su cuerpo a Samaria y el texto concluye, y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. La consecuencia no es solo un castigo, es un eco preciso y macabro del crimen. No deja lugar a dudas. Es un sistema cerrado. Entonces al final, estos 3 elementos, el templo, la profecía y el pecado, forman una especie de sistema de control. No, de pesos y contrapesos. Sí, el templo es el ideal, el centro. Los profetas son el sistema de alarma que suena cuando ese ideal se traiciona.
Y el pecado es la acción que activa esa alarma, desatando consecuencias que siempre, siempre se cumplen. Es un ciclo. Un ciclo de grandeza, transgresión y retribución. Sí, pero justo cuando crees que ya entendiste las reglas del juego, el libro te presenta una última historia que, lo complica todo. ¿Te refieres a la visión del profeta Micaías justo antes de la última batalla de Acab? Exacto. Micaías revela una visión que tuvo del cielo. ¿De la corte celestial? Y Dios pregunta, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Es como si corrieran la cortina y nos mostraran lo que pasa detrás del escenario. Precisamente. Y un espíritu se ofrece. Dice que será un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, para engañarlo. Espera. Y Dios le responde, ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. A ver, eso es muy complejo. ¿Me estás diciendo que Dios mismo orquesta el engaño para que Acab caiga? Esa es la pregunta inquietante con la que nos deja el texto. Si el destino de un rey ya está decretado. Si el consejo que recibe está divinamente manipulado para llevarlo a su perdición, ¿qué papel juega su propia decisión? Claro. ¿Es Acab totalmente responsable? ¿O es solo una pieza en un drama cósmico que ya estaba escrito? Y la historia no da una respuesta fácil. Nos deja ahí, meditando en esa tensión, entre la soberanía divina y la elección humana. Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.